Bien, buenas noches. Dios les bendiga muy grandemente
quiero agradecer de todo corazón por la invitación que nos concedieron. Ha sido un gran privilegio y una gran bendición poder haber celebrado estos días, este tiempo junto a ustedes, una gran bendición. Y gracias también por haber invitado a nuestra congregación, la Iglesia Jesús es Vida. Hemos sido fortalecidos, alentados, confortados con esta comunión, con la recepción que nos dieron, el hecho de saber que a pesar de la distancia de hermanos, incluso no solo de Cipolletti, de General Roca, sino también de otros lugares, se hace tan cercana en esta forma virtual. De hecho, no es igual que una forma física, pero en este tiempo tan especial, tan difícil, uno puede percibir, uno puede recibir mutuamente, ¿verdad?, este calor de la comunión hermanable. Y todo esto es lo que el Señor hace. Así que reciba las gratitudes nuestras, de nuestra congregación, para la iglesia en Calle Resistencia, allí en Cipolletti, como también para todos los hermanos que hemos podido disfrutar este tiempo. En esta noche yo quisiera compartirte un tema muy especial, ¿no?, que tiene que ver con el peligro de suponer, el peligro de suponer. Yo recuerdo que cuando hemos tenido a nuestra primera hija, Gabriela, había llegado a Jujuy, uno de estos supermercados grandes, de estas cadenas internacionales, y recuerdo que era todo un episodio, un momento muy alborotado en nuestra ciudad, que llegaba un primer supermercado grande, conocido, renombrado, y cuando inauguraron era un mundo de gente en ese supermercado que no sabíamos cómo hacer para ingresar. En fin, había mucha gente y habíamos ido con nuestra primera hija y tendría Gabriela 1 año y medio, no creo que 2, pero cerca entre 1 año y medio y 2 años. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque no sabíamos por dónde ir y qué hacer, qué ver y comprar y esas cosas. Y empezamos a caminar y en la medida que nos íbamos introduciendo a ese salón, Noemí pensó que Gabriela, mi hija, estaba conmigo. Y yo pensé que mi hija estaba con Noemí. Y en algún momento, de algún espacio que pudimos así vernos bien, vemos que no teníamos a nuestra hija. En ese mundo de gente que había allí, ay, mire, qué angustia, qué desesperación. Y empezamos, ¿cómo hacemos? Y bueno, lo primero que había que hacer, alguien que vaya allá a la puerta, que avise al guardia, y otro que esté buscando ahí adentro en tanta gente. Y la encontré allí en un sector donde estaban los chocolates, todo llena la boca de chocolate, comiendo allí, ¿no? Ahora, qué notable, porque es cuestión de un momentito. Yo supuse que Gabriel estaba con mi esposa y ella supuso que mi hija estaba conmigo. Y este es el tema de esta noche, el peligro de suponer. Pero antes de leer la Biblia, hay un testimonio que esta mañana lo oí y quisiera que lo puedan compartir. Que este sea igual. Bueno, mi nombre es Rubén Lucero, para los que no me conocen. Yo nací el 15 de septiembre del año 64 en la ciudad de Güemes, Salta. A la edad de 8 años, mejor dicho, cuando yo tenía 8 años, mi mamá tomó decisión por Cristo. O sea que prácticamente me crié en el ambiente evangélico, cristiano,
y adoptando todo el lenguaje y las prácticas cristianas. Mi adolescencia y mi juventud la pasé en la provincia de Tucumán, en una iglesia donde estaba siendo el líder de los jóvenes. Cuando tenía aproximadamente 20 años viajé a la provincia de Buenos Aires a estudiar en un instituto bíblico. Después de 4 años de estudio, volví a la provincia donde había salido de Tucumán y comencé una actividad de fundar iglesias. Todo esto era mi vida sin Cristo. Recuerdo que esa época era una época donde mi vida estaba caracterizada por el engaño, la hipocresía, pero recuerdo que sobre todo, y la mayor carga que tenía, recuerdo era el esfuerzo que hacía yo para demostrar algo que yo realmente no era. Una de las cosas que puedo rescatar como algo genuino de esa época era mi deseo de hacer algo para Dios. Fue, digamos, ese deseo que me llevó a hablarle de Cristo a muchas personas, de las cuales varias de ellas ahora están sirviendo al Señor en lugares, en otros países, están como pastores, misioneros y aún trabajando en las iglesias, haciendo ministerio en las iglesias. Pero cuento esto porque porque yo recuerdo esa época cuando yo les predicaba a estas personas algo que llamaba mi atención grandemente, era de ver en la vida de esas personas que tomaban decisión por Cristo, de verle cambios maravillosos en sus vidas. Y yo recuerdo que una de las cosas que yo me miraba interiormente, y yo me daba cuenta que yo seguía igual, con mis mismas cargas, mis mismos pecados sin cambiar nada, y nuevamente con esa tremenda, con ese tremendo esfuerzo que era demostrar algo que no era. Son unas cosas que caracterizaron, digamos, esa época, ¿no? Engaño, hipocresía y una gran carga por demostrar eso, por demostrar cosas que no eran. Yo recuerdo también otra de las cosas que marcaron esa época sin Cristo, también era algo que me llamaba la atención, porque yo recuerdo que siempre que yo predicaba el Evangelio, porque sabía predicar el Evangelio, acuérdense que yo vengo de todo ese entorno que yo dije al principio, de haber adquirido y haber aprendido todo el lenguaje y las prácticas cristianas. Y yo recuerdo que una de las cosas que yo cuando testificaba, hablaba de Cristo, yo me acuerdo que una de las cosas que hacía énfasis era, no importa si vos sos bueno, lo mismo, necesitas de Cristo, no te vas al cielo por más que seas bueno. Y yo recuerdo que yo decía eso de una forma totalmente literal, pero yo recuerdo que en mi corazón yo me creía bueno. Y creo que esa fue una de las barreras muy grandes para que yo pudiera llegar a Cristo. Okay. Yo, la Mi verdad que yo amor, creía que era una Catarina, persona buena.
Gracias, muchas gracias. Esta mañana escuchaba este testimonio que me envió un hermano de la iglesia allá de Monte y realmente me impactó bueno, le pedí a Antonella que pudiera compartir parte, es mucho más largo ese testimonio, parte de esto porque se trata del tema que quisiera que compartamos en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, el verso 2, capítulo 2, Lucas capítulo 2, desde el versículo 41. Es una situación interesante cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años. Y dice así Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. El peligro de suponer. Ustedes saben que un judío, un joven judío, alcanzaba la mayoría de la edad, digamos así, a los 12 años, para la ley judía. Entonces llegaba a ser el hijo de la ley. Tenían que cumplir ciertas obligaciones para unos ritos, una ceremonia para ese evento especial. Es posible que Jesús fuera entonces a Jerusalén por primera vez a esta fiesta de la Pascua. Podemos figurarnos la impresión que le harían, digamos, al entrar a Jerusalén. Él había nacido en Belén, pero se había criado toda su vida en Nazaret, en un pueblito pequeño cerca del mar de Galilea. Podemos ver esa impresión de ver, digamos, el palacio, el templo, digamos, toda esa ciudad que estaba allí, pero por sobre todas las cosas, la cantidad de gente que iba y concurría al templo. Cuando sus padres inician el regreso, terminada la fiesta de la Pascua, ellos José supone que iba a ir en la caravana de las mujeres. Resulta que las mujeres siempre salían con anterioridad porque iban a un paso mucho más lento, generalmente con los niños más pequeños. Entonces iban a un paso más lento y el grupo de los varones iban digamos, posteriormente y quedaban de acuerdo en qué zona iban a descansar la primera noche. De Jerusalén hasta Nazaret hay 142 kilómetros. Si una persona acostumbrada en esos tiempos a caminar 50 kilómetros por día, es probable que en 3 días pudieran recorrer esa distancia. Entonces José supuso que Jesús iba con María, pero María supuso que iba a ir con José porque ya era mayor de edad,
ya no tenía que estar en el grupo de las mujeres y de los niños. El hecho es que los dos se confiaron, pero el Señor Jesús se quedó en el templo, porque el Sanedrín sabía tener esas clases con los rabinos, en donde se discutía y se compartía la ley, donde los maestros de la ley, digamos, enseñaban a sus alumnos. Ahora es notable porque ahí dice que se asombraban de este niño, de su sabiduría. Esto no lo tenemos que entender como si el Señor Jesucristo fuera un superdotado que le estaría enseñando a los doctores de la ley, sino que era 100% hombre, 100% Dios y 100% hombre, cómo tenía que ir su progreso de su crecimiento físico como también intelectual. En ese tiempo las enseñanzas era escuchar y hacer preguntas a los maestros. Y seguramente en esas preguntas y respuestas se sorprendieron de, digamos, la capacidad de aprendizaje del Señor Jesucristo. El hecho es de que ellos suponen que están allí y caminaron un día sin que Jesús esté con ellos. Cuando llegan al encuentro de esa primera etapa de viaje, se dan cuenta que Jesús no estaba allí. Entonces tuvieron que regresar nuevamente. Por eso dice la Escritura que al tercer día, un día de ida, otro día de regreso, y recién al tercer día lo encuentran al Señor Jesucristo allí en el templo. Ahora fijémonos con cuánta cortesía, pero también con cuánta claridad Jesús toma, digamos, porque María le dice, pero Jesús, mire, ¿dónde has estado? Hemos estado buscando con tu padre muy angustiados, muy preocupados, muy afligidos. Te hemos buscado por toda parte. Y entonces Jesús le dice, usando el mismo término padre, pero no se lo pone a José, sino al Padre Celestial, y le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con tanta cortesía, con tanta educación. Para ese tiempo seguramente ya Jesús con esos 12 años conocía quién era su padre y a qué habría venido a esta tierra, pero tenía que, como hombre, ir aprendiendo todas estas cuestiones. Es interesante pensar en esto. Ahora, lo que yo encuentro acá tiene que ver con estas situaciones que han experimentado José y María. A través de la experiencia de ellos encuentro 4 actos que pueden ilustrar, que pueden representar, digamos, a 4 distintos tipos de personas que puedan estar atravesando con esta relación con el Señor Jesucristo. El primer grupo serían los que pierden a Jesús. El segundo grupo serían los que suponen que tienen a Jesús. El tercer grupo serían los que buscan a Jesús. Y el cuarto grupo sería los que viven con Jesús. Pensemos en esto, la experiencia de José y María, los que pierden a Jesús. Es notable, José y María habían recibido la revelación de parte de Dios a través de un ángel que le indicó el plan soberano y redentor, que un niño iba a nacer, que el Espíritu Santo iba a crear en el vientre de María ese santo ser, 100% hombre para que nazca. Era la promesa que había hecho ya desde Génesis 3:15, que una descendiente de la simiente de la mujer iba a venir para vencer la simiente de Satanás. Es la promesa que hizo el pacto abrámico, que en ti serán benditas todas las naciones. Era la simiente en la cual descendía bajo la tribu de David. Todas estas cosas no eran por casualidad, venía porque estaba planeado. Y es notable cuando María y José reciben esta noticia de parte de Dios a través de una visión, José y de un ángel, el ángel Gabriel. María
lo que hace María es decir, en Lucas 1:38 se lo puedo leer, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ellos lo tuvieron desde el principio. Ellos supieron. Cuando José ve a María embarazada, no la quiere difamar. En Deuteronomio 22 dice que cuando una mujer que estaba comprometida a casarse, si quedaba embarazada, o cuando se casaban y tenían que mostrar las señales de la virginidad, esto es en la sábana, tenían que quedar las marcas de la virginidad. Si no estaban las marcas de la virginidad, tenían que repudiarla y la apedreaban. Y José podría haber visto a María descompuesta con síntomas de embarazo. Entonces Dios se le aparece a través de esta visión, de un sueño, a José y le dice todo lo que estaba planeando y él también acepta ese plan. Ellos lo tuvieron, pero por un momentito, por un tiempo que se descuidaron y lo perdieron. Y no lo perdieron en un festejo mundano, lo perdieron estando en el templo, lo perdieron en una fiesta de la Pascua, lo perdieron. Ellos lo tuvieron, pero lo perdieron. Ahora esta situación es lo que me hace pensar en cuántas personas tienen esta experiencia, triste experiencia. Algún día han recibido al Señor Jesucristo. Algún día han podido conocer personalmente, digamos, cómo el Señor Jesucristo habló a su corazón y pudieron no solo entender intelectualmente, sino apropiar al Señor Jesucristo y pudieron ver cambios en su vida. Pudieron servir con Él, andar con Él, pero en algún descuido, a pesar que incluso pudieran estar yendo a la iglesia y sirviéndole, pero descuidaron de la comunión con Dios, descuidaron del mismo Señor. Una iglesia llamada la iglesia de Éfeso le pareció algo, tuvo una experiencia algo parecida. Allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, le escribe el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu principal amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia de Éfeso tuvo esta triste experiencia de tener a Jesús, pero lo perdieron. Conocían bien la doctrina, podían discernir bien cuáles eran los apóstoles falsos, cuáles eran los maestros falsos, trabajaban arduamente, pero ya no estaba Cristo, ya habían perdido esa comunión con Cristo. ¿Es una iglesia de Dios? Sí, es una iglesia de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que tienen esta triste experiencia. Pueden estar trabajando, sirviendo para el Señor, pero sin tener una comunión con Él. Lo han perdido. Y esta es la noticia, que Dios le dice, mire, yo conozco estas cosas, pero te aconsejo que te arrepientas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer estas cosas, porque si no, tu candelero, tu testimonio, ya no va a estar en esta tierra. Y esto es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. En el día de hoy, esta ciudad, no hay ningún testimonio del Evangelio en esta ciudad. Es triste. Ahora, no solo podemos ver esta situación, por eso es que decimos que muchas veces tienen esta experiencia. ¿Y por qué dejaron de asistir a la iglesia? No, es que tuve un problema con un hermano, me contestó mal, no me saludó, me habló mal, o lo que
la razón que uno pueda decir, y muchas veces ponemos esta excusa, pero no hacen otra cosa más que delatar, manifestar, que antes quizás de estas cosas reales que hayan sucedido, tu comunión con Dios ya se había perdido. Por eso es que podemos decir que las excusas no justifican o no sustituyen las confesiones que yo necesito decir frente a Dios que nos corresponden hacerlas. Perdemos mucho cuando perdemos la comunión con Dios, si no es que perdemos todo. Lo único que no vamos a perder es la salvación, porque la salvación es por gracia. Pero podemos perder un matrimonio, podemos perder la familia, podemos perder la salud. Podemos perder vivir en paz. Isaías varias veces repite, no hay paz para el impío. Una persona que está lejos de Dios no es piadosa. Por más que ha recibido a Cristo, vive una vida como los impíos, o peor que ellos. Ahora, podemos decir también que siempre el pecado nos va a llevar más lejos de Dios, como también nos va a retener más tiempo en el que pensábamos estar, y no vamos a poder volver por nuestros propios méritos. Necesitamos siempre el llamado de Dios. Y así como le hizo ese llamado a la iglesia de Éfeso, esta noche, si es que a ti te identificas con esta realidad de haber tenido a Cristo, pero haber perdido su comunión, el andar con Él, puedas apropiar estas palabras: arrepiéntete, porque si no, va a venir una vida mucho más triste de la que puedes haber estado viviendo en este tiempo. Ahora, este es el grupo, el primer grupo, los que tienen a Cristo, pero los que pierden. En el segundo están los que suponen que tienen a Cristo. Y ahí está esta experiencia de José y María, que supuso que estaba con María y viceversa. ¿Cuántos hay que tienen a Jesús, pero piensan que tienen a Jesús, pero en realidad no lo tienen? Hay personas que buscan a Jesús solamente por alivio. Ahí en 1 Juan capítulo 2, verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Vez pasada me ponía a pensar en este pasaje y me llevaba a pensar en Judas. Y me preguntaba por qué Jesús eligió a Judas entre los 12 discípulos, sabiendo que era el hijo de perdición. Así él mismo lo describe en Juan capítulo 17. Padre, en esa oración intercesora, una de las últimas oraciones que el Señor ha hecho antes de ir a la cruz. Padre, aquí están todos tus hijos, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, que ya estaba destinado. Ahora, ¿por qué entonces eligieron a Jesús? ¿Por qué eligió Jesús a Judas? Sabiendo que no era auténtico. Y podríamos decir que Dios eligió a Judas para prevenir sobre la hipocresía religiosa. Este testimonio que hemos estado escuchando era un hombre que, como él dice, me he criado en una cuna cristiana prácticamente. Desde que tenía 8 años su mamá recibió a Cristo, fue a un instituto bíblico 4 años, empezó a plantar iglesias, muchas personas se convirtieron, pero él no era creyente, él no había recibido a Cristo. Ahora eso llama la atención. ¿Puede acaso una persona incrédula predicar el Evangelio y convertirse? Tendríamos que decir que sí. Porque Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio tiene un poder intrínseco, propio. El Evangelio es de Dios, pero Él quiere que sea compartido por los redimidos y de una manera santa para no ser de confusión a muchas personas. Hasta incluso cuando estaba una experiencia allí en Hechos capítulo 16, cuando se encuentra el apóstol Pablo juntamente
con su compañero predicando en Filipos, con Sila, encuentran a Lidia y ahí se convierte, pero dice que había también una muchacha endemoniada, que ella misma decía, estos son los siervos de Dios. Y todo lo que ella declaraba era real, era cierto. Pero eso no quería decir que lo estaba aprobando Dios, porque venía digamos, de una fuente que era diabólica. Aún hasta el enemigo predica el Evangelio para confundir a las personas. Ahora es notable porque ahí está esta situación. ¿Por qué eligió el Señor a Judas? Para prevenir de la hipocresía. Judas aceptó ser un discípulo de Jesús. Judas andaba con Jesús. Judas actuaba con buena reputación, era el tesorero del grupo de los discípulos de Jesús, aquel hombre de confianza. Pero Judas nunca creyó, nunca apropió. El creer intelectualmente lo creía, pero nunca creyó con el corazón, nunca lo apropió como su Redentor y su Salvador. Y cuidado, hay personas que pueden estar levantando la mano de recibir a Cristo porque probablemente lo han entendido intelectualmente, o quizás algunos de los que pueden estar en esta sala virtual, pero lo han abandonado. Por eso este texto que recién acabé de leer, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si no hubieran permanecido. ¿Podrá ser este tu caso? ¿Cuánto, digamos, peligro es poder decir a nuestros hijos, a nuestros seres queridos que ellos son del Señor porque han levantado la mano cuando eran niños, porque se han bautizado? Mire, Judas también hizo esto. Este hombre, este testimonio de este hombre también lo hizo. Y él reconoció no haber sido un auténtico hijo de Dios. Puede estar en este grupo de aquellos que suponen que son hijos de Dios, pero no lo son. Pero también puede ser porque están autoengañados, porque piensan que porque se han bautizado y tienen ministerio, eso les asegura que son hijos de Dios. Cuidado, solo la fe sincera, sin fingimiento en Cristo nos hace salvos. Y surge la pregunta, ¿esta es tu fe? Si es tu fe, ¿por qué no estás en los caminos de Dios? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu justificativo? ¿No será que estás acostumbrado a tener toda esta literatura y toda esta inteligencia y este conocimiento bíblico? ¿No será que estás, digamos, muy reconociendo tu elocuencia para predicar o para conocer de la Escritura, pero sin haber recibido a Cristo? O los frutos lo conoceréis. Recordemos aquel pasaje de Mateo 7, y Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, y él dice, nunca os conocí, apartados de mí al fuego eterno. Que esto no pueda suceder en tu vida. El primer grupo, los que tienen a Jesús, pero lo perdieron. No perdieron la salvación, pero perdieron la comunión. Pero este segundo grupo son los que suponen que tienen a Jesús, pero en realidad no lo tienen. Pero está el tercer grupo, los que buscan a Jesús. En ese momento que se reconocieron que perdieron a Jesús, José y María, salen a buscar. Lo perdieron un día y después de 3 días lo encontraron. Hay muchas personas que lo perdieron en un momento. Y a veces, después de 30 años, recién se reconcilian. Gracias a Dios por ello, pero desperdició toda una vida. Probablemente haya gente en este lugar que pueden haber recibido a Cristo y lo perdieron en un segundo. Y hace 10, 15 años que no está. Pero qué bueno es que usted pueda estar diciendo, ahora soy de aquellos que estoy buscando a Jesús. Por eso estoy aquí presente, porque yo quiero que Jesús hable a mi corazón. Y en esta noche, lo que el Señor quiere decir a tu corazón es que Él no se ha olvidado de ti. Y que Él está dispuesto a perdonarte y está dispuesto a restaurarte. Lucas 11:9 dice, pedid
Id y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es el Señor quien está como aquel padre del hijo pródigo esperando que venga aquel hijo que se apartó, aquel hijo que se dejó de estar con él y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme como uno de tus jornaleros, pero el Señor va a hacer fiesta, porque mi hijo ha vuelto a casa. La distancia entre tú y Dios es solamente, no son 142 kilómetros como había de Nazaret hasta Jerusalén. Es solamente de una oración a través de una fe sincera. Y querido, la vida cristiana no se vive en base a nuestro conocimiento, no se vive en base a nuestra experiencia, a nuestros talentos, a nuestros méritos. Se vive bajo la comunión, bajo la dependencia del Señor. Y esta es la manera que nos quiere enseñar Dios a vivir. Pero el último grupo tiene que ver con los que viven a Jesús. Y aquellos que viven con Jesús quizás no entienden muchas cosas, como ha sido José y María. No entendían muchas cosas, pero lo único que podían tener la certeza que habían encontrado a Jesús, que lo habían perdido pero ahora lo tienen, y que tienen el privilegio de tener a Jesús y servir al Padre a través de la misión que le había encomendado. Hay una canción muy bonita que es Cara a Cara, ustedes la conocen también, la de Marco Vidal, pero quiero leerle esta letra que me conmueve hasta el alma, y dice así: solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a sola, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Los que viven con Jesús se deleitan en Jesús, se deleitan en su plan, en sus propósitos, se deleitan en su persona y no quieren soltarlo más. Toda su vida está invertida para sus propósitos y sus planes. ¿Quisieras tener este tipo de vida? ¿Quisieras en esta noche recibir de corazón al Señor? Yo te invito a que lo puedas hacer. Seguramente tú lo sabes, pero la Biblia dice que más a todos los que creen, ese creer no es solo intelectualmente, es creer con el corazón, creer y recibir, creer que Jesucristo es Dios, creer que Él fue quien recibió el castigo de todos nosotros porque somos pecadores, porque nuestros pecados nos condenan, nuestros pecados nos separan de Dios. Creer que el Señor Jesucristo mostró el amor de Dios al recibir nuestro castigo en la cruz del Calvario. Creer que Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre y que hoy intercede por nosotros. Cuando tú te arrepientes y le pides perdón al Señor y le dices: Señor, limpia mi corazón y hoy te recibo como mi Dios y Salvador. La Biblia dice que ese momento Él te hace su hijo, su hija para siempre. Te perdona todos sus pecados y te limpia de toda maldad y entra dentro de tu corazón. Y tú empiezas a vivir una vida distinta porque Él está dentro tuyo. Y Él empieza a limpiar tu conciencia, tus pensamientos tristes, feos, destructivos. Y empieza a enseñarte a vivir como a Él le agrada a través de la Escritura. Y anhelas congregarte y anhelas estar junto al Señor, alabarle, orar a Él y vivir de una manera distinta. Empiezas a humillarte, a pedir perdón por aquellas cosas que has hecho mal. Él te va a ir transformando
Él te va a ir cambiando. Él te va a ir dando ese carácter precioso en tu vida. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, te va a llevar para estar por siempre, jamás, junto a Él. Yo te invito que puedas hacer esa oración en esta noche. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que tú nos das. Y en esta noche te quiero pedir perdón de todos mis pecados. Perdóname, Padre. Tú sabes cuántas cosas feas, cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánto autoconfianza hay en mí. Hoy te pido perdón de todo corazón. Y hoy, Señor, creo en ti y te recibo como mi único Dios y Salvador. Ayúdame a seguirte. Amén. Amén. Si has hecho esta oración en esta noche, primero que si lo has hecho sinceramente, la Biblia dice que Él te perdonó. La Biblia. Y tú vas a ir buscando la iglesia, buscando seguir al Señor y aprender más de Él. Puedes decirle a algún amigo que te ha invitado para esta reunión y para que te siga ayudando a caminar juntamente con Jesucristo. Que el Señor te bendiga.